Hola y sean bienvenidos. Soy Valentina Velázquez Y Mariana Campo. El día de hoy analizaremos el libro Estrella Distante de Roberto Bolaño en base al postboom latinoamericano y las teorías literarias del formalismo ruso. Teoría que empezó durante la primera década del siglo XX, más puntualmente antes de la revolución bolchevique. y El Círculo de Praga, primera etapa del estructuralismo iniciado por Roman Jakobson después de haber sido expulsado junto a otros humanistas de Rusia por Stalin. La narrativa del libro Estrella Distante se sitúa en Chile antes, durante y después de la dictadura de Pinochet. Esta narrativa cuenta un poco sobre la vida de Carlos Bieder, un hombre con múltiples personalidades, asesino de mujeres y, más importante, poeta y artista. Él alcanzó la cresta de la ola en cuanto a su poesía. Muchas personas lo buscaban para que hiciera una muestra artística. Sin embargo, nadie lo quería antes de la dictadura de Augusto Pinochet, cuando este se hacía llamar Alberto Ruiz Tagle. Primero hablaremos de las características y temáticas del postboom latinoamericano y cómo se encuentran en el texto. Empezaremos con la intrascendencia. Esta característica se enfoca en las problemáticas de la sociedad. Luego hablamos de los amigos a quienes no hayamos visto desde hace días, haciendo las conjeturas típicas de aquellas horas en los que seguro no estaban presos, los que posiblemente habían pasado a la clandestinidad, los que estaban siendo buscados. Me sentía pronto feliz, inmensamente feliz, capaz de hacer cualquier cosa, aunque sabía que en esos momentos todo aquello en lo que creía se hundía para siempre, y mucha gente, entre ellos, más de un amigo, está siendo perseguida o torturada. Con este fragmento del texto literario se demuestra la violencia e injusticia que causó el gobierno de Pinochet. Bolaño hace un énfasis en la inmensa felicidad que se sentía a pesar de tener conocimiento de todas las situaciones que ocurrían en el instante dentro del país. Torturas, persecuciones, arrestos, eran algunas de las situaciones. Todo esto se debían al bando y posición ideológica, los socialistas, marxistas o algún otro tipo de esta rama. Quisiera añadir que en el contexto del capítulo se menciona que para arribar al lugar de las Garmendia, el narrador tuvo que tomar riesgos y saltarse el toque de queda. A las personas que se encontraban fuera de sus hogares durante las horas de la noche se les asesinaba. Por otro lado, el tópico de la narrativa comprometida también se halla en este texto. Este trata sobre la posición política de los personajes y su inconformidad o aprobación con el gobierno actual, y se encuentra en el siguiente fragmento. Nosotros hablábamos un argot, una jerga marxista, mandraquista. La mayoría éramos miembros o simpatizantes del MIR o de partidos tronquistas, aunque alguno, creo, militaba en las juventudes socialistas o en el Partido Comunista o en uno de los partidos de izquierda católica. En esta cita se habla textualmente sobre las ideologías y posiciones políticas del autor y de la mayoría de otros personajes. Sin embargo, no todos decían la verdad respecto a ello. Carlos Bieder era uno de ellos. Él era simpatizante de las ideologías del ultraderecho, pero para mezclarse en el grupo de poetas hizo pasar por partidario socialista, no hasta que Pinochet aniquiló a Salvador Allende y subió al poder. Otra temática del postboom latinoamericano que se halla en el texto es la violencia, la drogadicción y la prostitución. Esta se puede ver en casi todo el capítulo 5, más puntualmente en la historia de Lorenzo. Lorenzo es un muchacho que nació bajo muchas desventajas. Era manco, pobre, nació en un país del tercer mundo, artista y homosexual. Su vida era deplorable, ya que probablemente debió haber sufrido algún tipo de violencia por su preferencia sexual, ya que en ese tiempo no era aceptado socialmente, pues iba en contra de la normalidad. Se puede llegar a la conclusión de que él se prostituía o era activo sexualmente, dado que, según la siguiente cita, algunas temporadas felices en casa de amantes, o a los que terminaba abandonando o viceversa, y después de cada jornada de trabajo callejero, después de las copas en bares gays o las escenas interrumpidas en las cinemáticas, demuestra que él gozaba de su sexualidad abiertamente y cambiaba de pareja sentimental con mucha frecuencia. La historia de Lorenzo, además de ser una temática del post-boom, es una clara muestra de extrañamiento del formalismo ruso. ¿Qué es el formalismo ruso? Mira, te explico, vale. Esta es una teoría literaria que usa que el texto mismo sea capaz de contar su historia y estandarizar la manera en la que se analiza, haciendo mucho énfasis en el rechazo a todo lo subjetivo y dándole importancia al texto opuesto, al texto mismo. Esto en busca de lograr una literariedad que se logra teniendo la desautomatización y el extrañamiento. Listo. Ok. Vuelve al punto de antes, el relato de Lorenzo es claramente extrañamiento, ya que este no repercute en la trama original, dejando de lado la mayoría de la información que se ha dado hasta ese punto. La única conexión que tiene con la trama principal es que Lorenzo es artista y chileno. Además, eso se puede confirmar en la parte donde Bolaño dice, pero volvamos al origen, volvamos a Carlos Bieder. Da a entender que la narrativa de Lorenzo no tenía importancia en la historia de Bieder. Bieder, según Viviano nos contó, quería decir otra vez, de nuevo, nuevamente, por segunda vez, de vuelta.
en algunos contextos una y otra vez, la próxima vez en frases que apuntarán al futuro, y lanza ejemplos al aire. Wieder Christ, Anticristo. Momento. Wieder Natürlichkeit, monstruosidad y aberración. E incluso Biden también quería decir regordearse morbosamente en la contemplación de un objeto que excita nuestra sexualidad y o nuestras tendencias sádicas. Este fragmento, además de expresar y reflexionar acerca del eczema sobre el apellido Bieder, lo que le da la cualidad de metalingüística, se constata que los términos de estas palabras alemanas son una misma descripción del mismo Biden. Al unir todo, es posible extraer algunas conclusiones. Una de ellas puede referirse a que el monstruo y o anticristo está de vuelta, porque jamás se irá, como si fuera un ser invencible. Se recuerda que el anticristo es un ser completamente perverso, cruel, tal como lo era Bieder al asesinar a las bellas y jóvenes poetisas chilenas. La siguiente dimensión del lenguaje que se va a analizar va a ser la dimensión pragmática, que en pocas palabras es cuando las 4 etapas de la comunicación se cumplen con éxito. Y ahí, en las alturas, comienza a escribir un poema en el cielo. Así pues, aquella parte hace alusión al primer acto poético de Carlos Bieder, que toma lugar en el cielo chileno, para ser más específicos, en Concepción. Este personaje, como si fuera una hoja de papel, empieza a redactar en las alturas el Génesis, capítulo 1 en latín, lo cual generó incertidumbre y confusión en las personas que observaban el papel azul. Ninguno entendía lo que realmente ocurría, y solo pocas entendían lo que decía. Pero entonces, ¿por qué cumplía una función pragmática? Mira, las intenciones de Bieder al redactar poesía en el cielo nunca fueron claras. Pero se puede recalcar que a priori, cuando usaba el nombre de Alberto Ruiz Tagle, era segura que revolucionaría la poesía chilena. Jamás especificó cómo lo haría. Pese a que la forma de hacerlo fue extraña, el canal de comunicación ejerció su labor de modo fructífero, ya que Carlos logró ser reconocido y estar en la boca de muchos gracias a su poesía y el arte que ejecutaba, aunque después haya pasado al olvido. Ya entiendo. De igual modo, el mensaje, aunque parezca carecer de sentido o importancia, el Génesis explica cómo Dios creó la tierra, creó el mundo desde cero, algo completamente nuevo. Posteriormente, escribió una palabra más grande que las demás: aprendan. Eso lo hizo Carlos Bieder. Con eso puede referirse a un llamado irónico a que la población debería empezar a realizar cosas nuevas o nunca antes vistas. Volviendo al formalismo ruso, la otra característica para que un texto sea literario es la desautomatización, que trata sobre que la lectura se detiene por algún factor como una metáfora, un error en la sintaxis o de por sí una desviación de la norma. Se ve cuando Bolaño dice: siempre discutiendo de poesía aunque el cielo de Chile se cayera a pedazos. Esta es una figura retórica de un hipérbole, ya que exagera una situación. O sea, que el cielo no se puede caer a pedazos. No, vale, es que mira, te explico. La cita se refiere a que ellos siempre discutían de poesía y aunque el cielo de Chile se estuviera cayendo, ellos nunca pararían. Esto causa desautomatización, ya que se sabe que si el cielo de Chile se cae a pedazos, ellos pararían de discutir. Otra evidencia de la desautomatización en el texto es: y detrás de ellos entra la noche en la casa de las hermanas Garmendia, y 15 minutos después, tal vez 10, cuando se marchan, la noche vuelve a salir. De inmediato, entra la noche, sale la noche, efectiva y veloz. Cuando Bolaño dice que entró la noche en la casa, hace referencia a que entró la maldad, ya que el acto consecuente del libro es que las hermanas Garmendia fueron asesinadas a mano de Carlos Bieder o por los 4 hombres que habían entrado a la casa. Además, se puede inferir que esta oscuridad es también el sentimiento de temor, que de tal modo la empleada indígena se fuga de este lugar, escapando de una muerte plácida para Carlos Bieder. No, espera, déjame respirar. Enfocándonos nuevamente en el Círculo de Praga, esto fue lo que le dijo un día Arturo Belano a su amigo Viviano Rian, después de que este último le dijera que tenía otra mala noticia, además de que las hermanas Garmendia habían sido asesinadas. La figura del lenguaje evidenciada en este fragmento es poética, ya que ocurre una ambigüedad entre la semántica interna y la semántica externa. Dentro de la semántica del texto, se entiende que después de la terrible noticia de la muerte de las queridas gemelas, en especial la de Angélica, la que a Belano le gustaba tanto, Belano necesitaba tiempo para procesar la información antes de que Viviano le expresara el otro lamentable suceso. Mientras que en la semántica externa se entiende como un respiro de forma literal. Que ella no espere a que se le llenen de aire los pulmones para que éste pueda comunicar lo que tiene que decir. Finalmente, de acuerdo a las dos teorías literarias, el formalismo ruso y la primera etapa del estructuralismo, el Círculo de Praga, el relato de Estrella Distante sí es un texto literario, ya que por parte del formalismo ruso contiene ambas de las cualidades que hacen que un texto sea literario,
la desautomatización, que se expresa mediante desviaciones de la norma, y por otro lado el extrañamiento. Por último, por parte del Círculo de Praga, para hacer literatura de tener una estructura adecuada. Con el enfoque en los elementos de comunicación, como lo hace esta primera etapa del estructuralismo, al analizar el libro se puede evidenciar una buena estructura, por lo tanto, sí es literario. Muchas gracias. Gracias. ¡Yeah!